Y hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay datos que golpean a la sociedad. 703 mujeres muertas en los últimos 10 años por la violencia machista, 45 en lo que llevamos de 2013. Patricia, hoy hay actos contra el maltrato en toda España. Sí, son muchos los actos que se están sucediendo a lo largo del día de hoy en toda España. Hablamos de concentraciones, de manifestaciones, actos benéficos, conciertos de música. Cualquier gesto es importante para concienciar a la sociedad de esta lacra que ya se ha cobrado la vida de 45 mujeres y 5 niños en lo que llevamos de año. En el Día Internacional contra la Violencia de Género también han hablado los políticos. Esta mañana en las redes sociales el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometía a luchar contra este gran problema. También el líder del PSOE ha dicho que la educación es muy importante para combatir esta lacra. También se ha pronunciado el coordinador de Izquierda Unida, que ha dicho que era muy importante que se denunciara día a día. Y la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha declarado a los medios de comunicación que iba a intentar extender la campaña de hoy al ámbito sanitario para que precisamente las mujeres que sufren violencia de género puedan hablar de este tema con naturalidad cuando llegan a la consulta del médico, bueno, pues que hablen con el profesional de estos temas. Uno que te humilla, que te ha dado una paliza, que te amenaza con que no volverás a ver a tus hijos. Vivir esto es ser víctima de malos tratos. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay otro final para la violencia de género. Un final en el que las víctimas dejan de serlo. Un final en el que hay salida. Bueno, pues esa es la última campaña del Ministerio de Sanidad. Ya ven ustedes que nuestra compañera Patricia Pereira tiene muchísimo trabajo que hacer en la redacción de informativos, así que le damos las gracias desde aquí. Nosotros vamos a seguir hablando precisamente de ese tema. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer y está con nosotros la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández. Le agradecemos mucho que haya venido para estar aquí con nosotros esta tarde y comentar este tema. Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias. Hemos visto la campaña del Ministerio de Sanidad, dice que hay salida, pero claro, esto es una promoción, son unos segundos en televisión. Las mujeres que están sufriendo maltrato, ¿cómo salen de eso? Bueno, pues en primer lugar salen con mucha fuerza personal y con mucha valentía. 3 de cada 4 mujeres, según los datos de los que disponemos, salen de la violencia de género. Por eso esa campaña institucional está basada en la historia de todas esas mujeres que han salido, que realmente son una referencia para otras muchas mujeres que pueden salir, como le decía, con mucha valentía personal, con el apoyo del entorno. Incido en la importancia que tienen los entornos en apoyar a las mujeres y también en ayudar a detectar estas situaciones y, lógicamente, también con el apoyo de las administraciones y de los profesionales que intervienen en esta materia. Precisamente hablando de las administraciones, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial dice que en los últimos 5 años han bajado un 9,6% las denuncias por violencia de género, pero ellos dicen que no es porque haya menos maltrato, sino que es por la crisis, por la reducción de las ayudas sociales. La mujer se ve de nuevo cada vez más dependiente de su marido, no se atreve a denunciar. ¿Usted comparte la interpretación de esos datos? Pues mire, desde luego la crisis no es buena para nada, ¿no? Lógicamente para esta materia tampoco. Lo que pasa es que yo me baso ahí en una serie de datos de los que disponemos en la delegación del Gobierno que me parece muy importante resaltar, porque dicen que en la mayor parte de los casos la razón por la cual la mujer no denuncia es porque no detecta que está siendo víctima de malos tratos. Es decir, cualquier mujer víctima de maltrato generalmente tiende a normalizar la situación en la que se encuentra, entonces no se autodetecta como víctima de violencia de género. En segundo lugar, nos dicen los datos que son por miedo al agresor, como no podía ser de otra manera. Y solamente en un tercer lugar, en un 8% de los casos, es por dependencia económica del agresor. Con lo cual, antes de la dependencia económica, existen otras razones que tienen más peso estadísticamente, que son sobre todo el no autodetectar las señales de maltrato, de estar siendo sometida a maltrato. Por eso es muy importante desde el primer momento, incluso con la población más joven, ayudarla a detectar las primeras señales de maltrato. No obstante, también se está haciendo mucho hincapié en ayudar a las mujeres a obtener formación y a obtener empleo, porque la autonomía económica, lógicamente, también las ayuda. Efectivamente. ¿Y cómo se las ayuda a autodetectar el maltrato a la que no lo quiere ver? Bueno, pues ahí, como le decía, es muy importante el entorno.
es muy importante el apoyo emocional de las personas más cercanas. Es muy importante que no miremos para otro lado y que no pensemos que es responsabilidad de la mujer o que es un asunto privado, como se decía en otros tiempos. Hoy, afortunadamente, en nuestro país esto es un asunto público y también la ONU en el 99 lo declara el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, con lo cual en esos casos es el entorno en el que tiene también que hacer ver a la mujer lo que le está sucediendo y acompañarla en ese proceso, como dice la campaña de salida. Estamos viendo, tenemos imágenes en directo del acto que está sucediendo en estos momentos en la Puerta del Sol, un acto en el que intervienen compañeras periodistas, Montserrat Domínguez, Mariola Laurido y Montserrat Boix, compañera de esta casa, que está hablando en estos momentos. Vuestro trabajo es fundamental. Es el reconocimiento en esa lucha contra la violencia contra la mujer. Hoy las mujeres desde cualquier lugar del mundo luchamos y reclamamos justicia para las víctimas y supervivientes de cualquiera de estos tipos de violencia. Decíamos, señora Hernández, que ha habido 703 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en los últimos 10 años. ¿Cree que el reconocimiento social ante este asesinato, este crimen, está igualado a otro tipo de muertes violentas, como por ejemplo, hay quien dice, si fuesen víctimas del terrorismo, tendrían más eco social? ¿Esto es así? Bueno, yo creo que desde luego hay que seguir incidiendo en la concienciación. Nuestro país ha hecho una cosa que considero muy importante y es que cuenta las víctimas de la violencia de género y les da difusión y le da transparencia a esos datos. Muchos de los países del entorno ni siquiera tienen estadísticas oficiales sobre esta materia y no me refiero a países lejanos, me refiero a países de la propia Europa. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que en nuestro país se cuenta y eso se conoce. En segundo lugar, que yo creo que las cifras son un gran elemento de concienciación. Hay que tener muy poca sensibilidad, ¿no?, para ante un dato de estas características quedarse como se estaba. Es evidente que nos encontramos ante un delito muy grave y ante una violación de los derechos humanos que, por justicia y por respeto a ellos, hay que terminar con ella, ¿no? A lo largo de este día, los compañeros de los servicios informativos han ido trabajando, han ido gestando piezas de información. Quería que viese con nosotros una de ellas dedicada a este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los actos contra el maltrato se han podido ver por toda España y algunos de ellos nos han dejado esto. María Ángeles, Sorina, Carolina Diana, María del Rosario. Así hasta 45 son los nombres de las mujeres que este año han muerto a manos de sus parejas o exparejas. Para salir del pozo negro de la soledad. En el acto celebrado en Madrid se ha lanzado un mensaje claro: hay salida al maltrato. Este grupo de mujeres hoy canta para servir de ejemplo a otras. Denunciaron a sus agresores. Laura tenía solo 17 años cuando su pareja empezó a maltratarla. Igual que a ti te pasa, a muchas les pasa. Y se callan, y yo creo que es peor y aguantas cosas por perdonar o por aguantar que va a ir a más, o sea, esa persona no va a cambiar. Es jodido quien lo sufre, es jodido quien lo ve, es jodido si es tu padre el que le pega a su mujer. A ritmo de hip hop, 30 artistas de Girona muestran también su rechazo a la violencia de género. Más música en Jaén para recordar a las mujeres agredidas. Y en La Rioja, ofrenda de flores y silencio. Silencio para reflexionar sobre el que se guarda alrededor de las víctimas. Es Yanela, la última víctima de violencia de género en Navarra. Allí sus padres han inaugurado hoy una calle en homenaje a todas las mujeres que han muerto como su hija. Los actos se han repetido en todas las ciudades españolas. La ministra de Sanidad ha dicho que va a extender la campaña Hay salida al ámbito sanitario para animar a las mujeres maltratadas a hablar con los médicos. La denuncia es la llave para su libertad y la de sus hijos y servirá para que los agresores no queden impunes. El PSOE ha pedido hoy un pacto de Estado contra la violencia machista. Un pacto de Estado contra la violencia machista. ¿Considera usted también que hace falta? Me parece imprescindible y en cierto modo creo que lo hay o que lo está habiendo. Nuestro país, eso es importante también decirlo, ha hecho mucho esfuerzo en los últimos años, ha visibilizado este problema, además lo ha puesto en la agenda pública, se ha creado un sistema para proteger, para atender, para prevenir y por doloroso que sea, que es muy doloroso el número de 45 víctimas mortales este año y también el año pasado, son los años con menor número de víctimas mortales como consecuencia de la violencia de género. Quiero decir con ello que el trabajo que se está realizando es un trabajo que acabará dando sus frutos
por difícil que sea. Desde luego, un pacto, el consenso, la unión de todas las personas que trabajan en esto es imprescindible para conseguir los mejores resultados. En la campaña decían que hay que denunciar, pero una vez denunciado, a veces también mueren a manos de sus parejas o exparejas. ¿Eso quiere decir que el protocolo de actuación hay que reformarlo, hay que cambiarlo? Bueno, eso quiere decir que hay que seguir trabajando, porque desde luego nos encontramos con que hay algunos casos de estas características que se achacan a razones diversas, que hay que investigar en cada caso, como en el caso que ha sucedido recientemente, y efectivamente hay que seguir mejorando los instrumentos del sistema. Como le decía, existe un sistema, pero también es un sistema perfectible. Se está ahora en el Ministerio del Interior revisando, por ejemplo, el protocolo de valoración del riesgo, que es una de las cosas importantes. Estamos tratando de extender el uso de las pulseras, de los brazaletes para garantizar las órdenes de alejamiento. Seguimos insistiendo en que hace falta apoyar mucho a la mujer que ha tomado la decisión de denunciar, porque es un proceso complicado también personalmente para ellas. Piénsese que están denunciando muchas veces al padre de sus hijos o a la persona con la que han convivido y a la que quieren, ¿no? De manera que efectivamente hay que seguir mejorando en el sistema y seguir apoyando a las mujeres que toman la opción de denunciar y en todo caso abrir todas las vías posibles para romper el silencio. También queríamos prestar atención, acordarnos de las víctimas colaterales, si me permite llamarlas de esta manera, son los niños. En lo que llevamos de año, 5 niños han sido asesinados por el maltratador de sus madres, más de 40 han quedado huérfanos por la violencia machista. José tiene 25 años y todavía lucha contra las secuelas de una infancia marcada por la violencia de género. Yo pasaba mucho miedo porque nunca sabías cuándo iba a explotar y cuando explotaba pues es que era increíble, o sea, era como que arrasaba con todo. En España 800.000 niños viven en hogares donde hay violencia de género. A mí mi padre me ha robado la infancia, o sea, yo realmente no tuve una infancia feliz. Inmaculada, víctima de la violencia de género, se separó cuando su hijo tenía 2 años. Cuando el niño volvía de estar con él, pues el niño repetía las mismas conductas que el padre. El niño me pegaba, el niño me ponía la mano en la boca para que me callara. 3 años después, su expareja sigue maltratándola a través de su hijo. Tu hijo viene señalado, tu hijo viene sucio, tu hijo viene sin comer, ¿vale? Y todo eso lo presentas en un juicio. Y ahora la jueza te dice que no ve indicios suficientes para adjudicar un punto de encuentro. Estas y 8 niños culpabilizan a su madre de que tengan que ir a ver a su padre, fíjate. Le dice, mamá, ¿por qué me dejas ir con él? Los estudios realizados con los hijos de las mujeres víctimas de la violencia de género revelan que el 90% de los menores son testigos de los malos tratos y el 60% de esos niños los sufren. De momento, los jueces solo suspenden el régimen de visitas con el 4% de los padres condenados por violencia de género. Condenados por violencia de género, es decir, no ha lugar a ninguna duda. Entonces, ¿por qué consienten los jueces que los niños sigan yendo con esos padres? Pues creemos que hace falta seguir incidiendo mucho en la formación de todos los profesionales del mundo de la judicatura para que, como en el resto de ámbitos, ¿no?, se contemple la realidad de la violencia de género como lo que es. Muchas veces, en muchísimas ocasiones, casi en el 100%, se utiliza a los hijos para hacer daño a las madres, ¿no? Quizás es el arma peor que se puede utilizar como una madre. Ahí mismo se decía que se instrumentaliza a los niños contra sus madres. Además, hay otra consecuencia importante que me parecía oportuno resaltar, y es que, como también se decía en el vídeo, estos niños reproducen conductas de agresión o conductas de víctima en el futuro, con lo cual o se les atiende específicamente y en ese momento o estamos de alguna manera perpetuando el paso de la violencia de género de unas generaciones a otras y desde luego en su desarrollo tiene unas consecuencias evidentes, con lo cual hay que atenderlos y hay que tener muy presentes el riesgo de que sean utilizados como instrumentos por el maltratador. 800.000 niños que viven en hogares con problemas de maltrato. ¿Hay algún seguimiento con ellos? Es decir, ¿se cuida de ellos? Sí, la asistencia social integral que se reconoce en la ley a las mujeres víctimas de violencia de género también se reconoce a sus hijos e hijas. La delegación del Gobierno apoya los proyectos de estas características y a mí me parece que simplemente el hecho de que en las estadísticas ya se estén poniendo de manifiesto a los menores, además de todas esas actuaciones de asistencia que también se llevan a cabo en el ámbito sanitario, en el ámbito asistencial, de alguna manera ya
van a visibilizar la realidad de esas otras víctimas de la violencia de género, como usted decía al principio, que no es solo la mujer, sino muchas veces otras formas de llegar a la mujer, como son sus hijos. Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, le agradecemos que haya estado aquí en La Tarde en 24 horas. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, pues nosotros seguimos con ese acto que está sucediendo en estos momentos precisamente en Madrid, en la Puerta del Sol, contra la violencia machista. Intervienen allí las compañeras periodistas Montserrat Domínguez, Mariola Lourido y Montserrat Bosch. Era algo que les hemos mostrado hace unos instantes, ahora mismo no les vamos a ofrecer esa señal, después en posteriores informativos les resumiremos lo más destacado de lo que ha ocurrido allí. Denunciar precisamente la violencia de género es lo que pretende una muestra del colectivo Yo Expongo. 18 mujeres son las responsables de estos cuadros en los que nos recuerdan que no hay edad, religión o clase social para los maltratadores y reflejan el miedo y la incomprensión de quienes sufren la violencia, mujeres y niños. En la exposición Sabes quién es, sabes quién era, las autoras rinden un tributo a las víctimas y muestran la incomprensión de quienes sufren maltrato. En el Palacio del Infantado de la capital alcarreña hasta el 15 de diciembre. Sin saber